queridos amigos, Amy Winehouse el primer contacto que tiene con la música lo hace en su infancia, gracias a su padre y a su abuela, que en concreto escuchaban jazz, artistas como Frank Sinatra, y de ahí el nombre de su primer disco, por cierto. Pero una de las más fuertes influencias para ella fue su abuelica Cynthia, que al parecer era todo un personaje flamboyante que dejaba fumar a los chavales y enseñaba a Amy incluso a leer el tarot. Y a partir de este momento en el vídeo me gustaría que encuadremos a Amy en una década que no le correspondía. Es como mejor vamos a entender quién es. Esa música de la juventud de su abuela y de su padre fue lo que formó a Amy como artista. El otro primer contacto determinante para ella fue con la guitarra, inspirándose en su hermano, que fue autodidacta. Ya con 13 años empezó a escribir mientras cantaba. Tenía compilaciones en cassettes donde había, entre otros, temas de Ella Fitzgerald, Sinatra, Louis Armstrong, Dinah Washington o Tony Bennett. Asistió a una escuela de arte dramático incluso, aunque poco después fue expulsada porque se quiso hacer un piercing en plena clase. Tocó en la National Youth Jazz Orchestra con 16 años y su sueño era dedicarse a tocar en sitios pequeños, pero nunca pensó dedicarse al jazz como una carrera y tampoco simpatizaba con la música mainstream. En alguna entrevista lo dice, de hecho era bastante purista y no quería meter demasiados adornos en su trabajo. Lo que ella buscaba era pura y duramente hacer jazz. Su amigo Nick sería definitivo para mover ese gran talento y encontrar el trato que haría que todo comenzase junto a Sony. Descubramos hoy a la mujer detrás de temas cumbre como Rehab, porque Amy, queridos amigos, era mucho, mucho más que esto. Vamos allá. Por fin hablemos de Amy Winehouse, que esta mujer merecía un vídeo en nuestro canal. Además me lo habéis pedido por activa y por pasiva, así que aquí os lo traigo. En lo personal os diré que cuando descubrí a Amy Winehouse fue gracias a mi padre, que se bajó todas sus actuaciones habidas y por haber en directo, tal, mi padre ahí friqueando por internet, y nos ponía a todo volumen sus temas en el coche hace ya una década. Fijaos, a mí me trae muchísimos recuerdos esta mujer y quería ahondar más en su persona. Quería hablar también del impacto que ha tenido a nivel musical, a nivel estético y a nivel humano, porque pertenece también a esta generación de los 27 de artistas como Kurt Cobain, que desgraciadamente nos dejaron a esa edad. Guy Moot, presidente de Sony, pensó que sería una buena apuesta e invirtieron en el proyecto de Amy dándoles unos 25.000 euros y con eso se compró un piso al que se mudó para crear. Cuando les enseñó todo lo que hacía, el tipo dice que era como un alma vieja atrapada en un cuerpo de 18 años. También hay que agradecer al productor Salam Remy, que fue quien realmente pilló el rollo a Amy y con quien trabajó estrechamente durante prácticamente toda su carrera. ¿Por qué es importante un productor? Esa persona entiende tu esencia, visualiza maneras de mejorar y de dar ese toque a lo que estás haciendo que complementa a tu arte. No que intenta alterarlo, no que intenta hacerte cambiar cosas de raíz respecto a tu concepto artístico y respecto a tu mensaje. Y junto a este hombre lanzaron trabajos que mantenían esa pureza del jazz con un twist contemporáneo. En sus propias palabras, Amy es como una cantante de jazz clásica de 60 años. Si en algo coinciden todos es que esta mujer es real, que lo que ves es lo que hay. Hay una entrevista por ahí en la que dice ella misma, con 20 añitos, que no cree que vaya a ser notoria en el futuro, me refiero a nivel mainstream. De hecho, ha dicho en muchísimas entrevistas que lo suyo es el jazz y que su sueño principalmente era tocar en clubes privados, en clubes pequeños, dedicándose a esa pasión que le ardía en su interior desde que era bien pequeña. Tenemos que hacer un inciso respecto al jazz y es que es un género de música culta. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tiene un trasfondo de tradición, tiene una serie de reglas, hay lugar a la innovación como pudo ocurrir con el flamenco, que también es música culta. Pero claro, para dominarlo y para entrar en esa innovación tienes que conocerlo de raíz y se enseña a nivel académico y tiene una complejidad tremenda. E incluso si te quieres dedicar a ello como cantante o como músico, tanto al flamenco como al jazz, muchas veces será imposible, porque necesitarás incluso tener ese algo o haberlo mamado desde muy pequeño. En el caso del flamenco, pues quizá haber pertenecido a una familia o haber tenido un entorno flamenco del que hayas podido absorber
toda esa pureza, todo ese arte, ese flamenco que trasciende y que va más allá de el dedicarte profesionalmente a ser cantante o a ser tocador o a ser bailador, porque lo has vivido de forma visceral y estabas ahí en la sobremesa con tu familia cantando y veías a tu tío, veías a tu abuela y de esa forma lo has mamado y te has criado con ello. Realmente todo su significado, todo lo que rodea este universo estético y simbólico dentro de la música culta es algo difícil de explicar, es algo casi intangible. Por eso Amy es una entre 1.000.000. Así que empecemos ya con esta premisa desde el principio del vídeo. Diferencia, por supuesto, de la música popular. La música popular es reproducible y además es una música que es susceptible de entrar en el mainstream. No queremos decir que el flamenco y el jazz no hayan entrado en el mainstream, pero en este caso es mucho más sencillo y quizá no se desvirtúa tanto su raíz primigenia y su pureza. Por eso hay que recalcar tanto y hay que subrayar tanto que Amy se había criado con el jazz, había escuchado jazz y era toda una enciclopedia de jazz con tan solo 20 años y era una niña de barrio, de Southgate, en Londres, como hemos dicho, era una chica a la que escuchas hablar en esas primeras entrevistas y detrás de lo que pueda parecer tenía todo un mundo interior y mucha gente así lo decía. Podía estar horas y horas hablando de discos, de temas. O sea, tenía verdadera pasión por lo que hacía. Que nadie piense que lo que hacía Amy Winehouse era por pura inercia. Por cierto, queridos amigos, si os gusta lo que estáis viendo, suscribíos al canal. Venga, ¿lo habéis hecho ya? Muy bien. Y dadle a la campanita para estar al tanto de todo lo que ocurre aquí con la Maritere. Seguimos con el vídeo. ¿Qué le pasaba a Amy? ¿Qué ocurría dentro de su cabecica? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? Y muchas veces tendemos a quedarnos solo con lo truculento de la historia y de la vida de estas personas, pero en el caso de Amy Winehouse, como además coincidió en la era dorada de todo este amarillismo, de todo este sensacionalismo de la prensa, incluso revistas, ¿no?, que se dedicaban a esto, como Cuore. Anda que no he visto yo en páginas de Cuore mensajes y críticas hacia Amy Winehouse, hacia su físico, hacia su lamentable estado. Os voy a leer en sus propias palabras cómo Amy definía su mundo interior. Escribo canciones porque estoy mal de la cabeza y tengo que plasmarlo en el papel para sacar algo bueno a partir de algo malo. Amy estaba sufriendo desde siempre. Su padre tuvo una aventura con otra persona cuando ella era pequeña y decide divorciarse cuando ella cumple 9 años. Y ahí empieza el inicio de un bucle eterno, que no es cuestión de fama o música. Lo de Amy venía de muy atrás. De adolescente fueron antidepresivos. Amy consumía alcohol y tabaco desde pronta edad, así que mezclando todo esto con las pastillas, con su estado previo mental, incluso con el desarrollo de un TCA, es algo que te puede llevar al borde del abismo. Vivió prácticamente toda su vida con un TCA, que fue lo que finalmente, en combinación con otras cosas, fue lo que puso fin a su vida. Y muchas veces de forma frívola y superficial podemos entrar a juzgar la vida de estas personas y decir que, joder, que teniendo la fama que tenía y ganando el dinero que ganaba, cómo no lo hizo mejor o cómo... Es muy difícil entrar en estos temas, porque ya os digo, esto es algo que viene de muy atrás. Sin duda existieron una serie de detonantes que favorecieron que toda esta mochila que traía Amy acabara explotando y acabara pesando tanto en ella que no tuviese escapatoria. Según ella misma, su perdición principalmente fue Camden. Cuando se mudó allí, que se movía la escena de lo underground de forma muy potente, con bandas de otros géneros, más enfocados incluso dentro del rock y tal, ahí Amy encuentra un cobijo, encuentra a gente que como ella también a su vez tenían sus propias mochilas y para evadirse y de forma recreativa también pues utilizaban sustancias. Amy consumía también en la privacidad de su habitación, consumía ella sola consigo misma. Así lo dice su guardaespaldas, con el cual tuvo una estrecha relación de amistad y de protección, incluso él tomó ese rol también paterno. En 2005 concretamente, cuando acaba su primer álbum, ya adquiere bastante fama y es cuando Amy empieza a desmoronarse. En el momento en el que se introduce en esta escena londinense underground, empieza a tratar con grupos como The Libertines, con algún miembro estuvo saliendo, pero sobre todo fue la relación con su expareja Blake, con lo que entró
en ese vórtice de oscuridad, de adicciones, de abuso por ambas partes. Ya el simple existir era una agonía porque los dos traían sus propios traumas infantiles, se encontraban perdidos y encontraron el uno en el otro ese cobijo y ese arropo. De ahí viene que Amy aguantase tanto tiempo con Blake. Mucha gente también se ha preguntado que cómo podía ser que volviera una y otra vez a tropezarse con la misma piedra, y es que cuando tu estado mental es ese, no hay escapatoria posible. Incluso los momentos en los que instaban a Amy a desintoxicarse, ella accedió junto a su pareja, lo cual es poco ético, intentar salir de unas adicciones junto a la pareja con la que precisamente estás escaqueándote para volver a consumir. Claro, todo esto al final acabó por minar su espíritu, su alma y su corazón. Había momentos en los que para componer se sentía absolutamente derrotada, y cuando lo deja con Blake por primera vez ni siquiera encuentra un propósito en la vida, porque si nos fijamos en la mayoría de las letras de sus grandes éxitos, todos hablan de ese sentimiento de quizá amor tóxico, desamor, ese abuso, esa agonía de existir. El tema Rehab o el de You Know I'm No Good los coreamos como grandes éxitos que han sido, pero al mismo tiempo tienen un significado en muchas ocasiones truculento. Y aquí se dice mucho que sin dolor no hay arte, y en el caso de Amy es totalmente cierto. Detrás de toda esa fama, de todo ese brillo, ¿no? Y de todo este éxito, había una joven que estaba sufriendo ya desde que tenía 8 o 9 añitos, ¿no? Y todo esto mezclado con el genio que era Amy a nivel musical hacen que sea un icono y un símbolo inmortal de nuestro tiempo. En palabras del propio Tony Bennett, que es un icono, un símbolo del jazz, nos dejó hace no mucho, a sus 90 y tantos años, y el tío además ha estado cantando hasta hace nada, ha hecho un disco incluso con Lady Gaga, maravilloso por cierto. De hecho incluso llegó a hacer un dúo con Amy, y si veis las grabaciones en el documental titulado Amy, que lo tenéis por ahí en internet, lo podéis ver y disfrutar porque es maravilloso, a la par que duro. Podéis ver el respeto y la admiración que tenía Amy por este señor con el que generacionalmente tenía ese abismo. Tony Bennett llegó a decir que Amy era equiparable a personas como Billie Holiday, para que tengáis en cuenta de qué va la vaina. Otros muchos podréis decir, oye, si tenía tanto dinero y tanta fama, ¿cómo es que no funcionaron esos programas de desintoxicación? Porque sencillamente la persona que ella más quería en su vida, la que probablemente de las que más admiraba, su padre y su tour manager, decidieron que tenía que seguir cumpliendo con los contratos, con sus compromisos musicales y profesionales, empujarla al trabajo, al abismo. Vemos grabaciones de los últimos momentos de Amy en las que incluso se niega a tocar. Ella misma no quería trabajar, no quería cantar. Estaba en un estado tan terrible y tan oscuro que no me puedo creer que el dinero y el ansia de fama por parte de su padre pudiera prevalecer sobre los intereses y el bienestar de su propia hija. Esta época precisamente también empieza a alejarse de su amigo cercano Nick, con el que había empezado en su carrera. Se alejó de sus amigas. El álbum más notorio de Amy, el más conocido, Back to Black, y los temas que lo componen, es el disco que viene en el momento más oscuro de Amy. Y además ella en alguna entrevista en las que se ve claramente que Amy no estaba bien y que probablemente pues estaba en una de sus épocas de más pico de consumo y de recaída en su TCA. En estos momentos ella dice que es el álbum más accesible que ha hecho. Fijaos, contra todo pronóstico y contra lo que ella en un inicio quería para su vida en la música. Tiempo después se engancha de nuevo a su expareja, vuelven a la relación. Allí ya vienen cosas peores a nivel de adicciones. En el momento en el que Amy llega al límite es en un día en el que le dio una sobredosis en una de las fiestas de Camden. Y había ánimo porque Amy se desintoxicara, era simplemente porque pudiera seguir girando, porque pudiera seguir produciendo. No por su propio
bienestar. Ya por petición de la propia discográfica se insta a Amy a que se desintoxique y se van pues, a una isla paradisíaca con su padre y favorece que las cámaras graben absolutamente todo cuando Amy lo único que quiere es estar tranquila, estar disfrutando de su gente y olvidarse de todo. En las últimas ya no le gustaba cantar Rehab ni Back to Black, no eran los temas con los que ella se sentía bien. Llega un momento en su vida en el que deja de lado tanto a su pareja, porque además le encarcelan, como el abuso de sustancias más duras, porque el alcohol realmente nunca acabó de dejarlo. El momento en el que ella se encuentra más fuerte o más valiente quizá, llama a sus amigas, quiere reconectar con ellas y poco después nos dejaría a causa de que la ingesta de alcohol mezclado con su TCA le provocase un colapso. Simple y llanamente Amy estaba en su casa tranquila, lo dice su guardaespaldas, era un día como otro cualquiera. La noche anterior Amy llegó a decir a su guardaespaldas que daría lo que fuera por volver al anonimato, ¿no? Por volver a esos momentos en los que giraba con sus amigos y estaba más tranquila, lo cual no quiere decir que Amy no estuviera también en esos momentos sufriendo. Pero claro, cuando llega la fama, cuando llega al mainstream, que lo hemos tratado en el vídeo del otro día, ahí mantenerte fuerte y mantenerte a flote es muy difícil, amigos. Dudo bastante que la mayoría de vosotros no penséis que Amy es un icono estético. Su forma de hablar, su forma de expresarse a través de la indumentaria, la estilista que tuvo en los últimos años de Amy, dice que ella tenía la voz cantante a la hora de elegir sus estilismos y tenía un estilo muy propio. Basado e inspirado en las pin-ups, y esto es debido a un libro que tenía ella de referencias que se llamaba 1000 pin-ups. Ha habido varias ediciones, no sé cuál era concretamente, pero en su indumentaria incluía mucho de esta estética. A nivel capilar, claro, su big hair nos recuerda al Beehive típico de los 60, que fue una reinvención del bouffant hair, ¿no? Que era añadir volumen al cabello a través de cardados. Y fijaos qué curioso, era una peluca, y así lo dice su peluquera Tracy Cahun. Dice que a veces incluso cogían cosas que tenían a mano por ahí en el hotel, flores de un jarrón, y se los ponían en el pelo, combinado con el pañuelo. Y además fue iniciativa propia de Amy el llevar este cabello. Incluso preguntó a su peluquera: oye, ¿tú crees que me quedará bien? Y apostaron por ello, sobre todo en esos años en los que Amy empieza a tener más notoriedad y muchísima más cobertura, más sesiones de fotos, más actuaciones, y en cierto modo eso te lleva como artista a tener una cierta cohesión estética, lo cual no quiere decir que la forzaran a hacer nada a nivel estético. Ella fue fluyendo en este sentido y fue jugando con moda retro combinado con diferentes décadas, quizá incluso algunos toques de los 80, pero una de las cosas que más le gustaban era llevar vestidos estilo bodycon, y siempre con la cintura muy marcada, poniéndose pañuelos, poniéndose cinturones. Es curioso porque en este documental hay una parte en la que le dice alguien de su equipo, le dice: oye, Amy, no te aprietes tanto el cinturón. Vemos también fotos en las que sale Amy con 21 años en su piso de Camden y vemos esta decoración retro, el papel de la pared, todos los objetos que la rodean. Era una gran amante de lo vintage, de lo antiguo, porque uno de sus máximos iconos fue su abuela Cynthia, razón por la cual tiene este tatuaje, del cual vamos a hablar en un segundo. Teniendo en cuenta la época en la que se crió su abuela, la estética determinante que más inspiró a Amy es precisamente la de esta época. Incluso sus mechas blancas intercaladas, que fueron muy icónicas en cierto momento, son una inspiración directa de Cynthia. Por supuesto, esto se debe también a que otra de esas mujeres a las que admiraba y al parecer visitaba en ocasiones durante su rehabilitación es la actriz Barbara Windsor. En los 2000 ya llevaba el piercing Monroe, que es muy acorde a esta época, y además se veía mucho en los barrios y en tribus urbanas como los chaps. Hay muchas similitudes estéticas entre este colectivo de chaps y Amy. De hecho, los chaps siguen existiendo a día de hoy, es, digamos, los canis que llamaríamos en España. Su estilista a partir de 2006, Naomi Perry, dice que Amy tenía un sentido de la moda muy particular. Sabía perfectamente lo que le gustaba y lo que no.
En las primeras actuaciones vemos a Amy más diferente, con el pelo suelto, más desenfadada, más casual, no prestando tanta atención a esa cohesión estética, digamos. Vemos con prendas típicas de esa época. Es verdad que introducía pues algún estampado leopardo, le gustaba jugar con esto, le gustaba mucho llevar tacones con pantalones pirata. Una imagen de Amy muy auténtica, con su guitarrita Fender celeste, más cómoda en su propia piel. De hecho, yo creo que el quitarle la guitarra a Amy es un gran error, porque se veía que era como ella había aprendido a componer, como ella había aprendido a tocar, y habían sido sus inicios. No sé si esto fue idea de la discográfica o de ella misma. Si alguien por aquí tiene datos respecto a esto, que me lo diga en comentarios. Vemos a Amy con aros grandes, moños desenfadados. Ya vemos ahí como un inicio, ¿no?, de ese Beehive que luciría posteriormente, porque pensás que cuando estás empezando en la música, claro, no tienes tanta ayuda, esos estilistas, tal, lo tienes que hacer todo tú mismo. Entonces también entiendo que no se tomaba a lo mejor estas licencias estéticas pues porque no tenía tiempo o no tenía la capacidad para hacerlo. Y luego ya pues con la ayuda de estos estilistas, de estos peluqueros, pues podía ya cohesionar más su imagen y reflejar lo que quería reflejar a través de su indumentaria. Su rabillo kilométrico también, que es muy icónico. Por supuesto, esto nos lleva inevitablemente a sus tatuajes. Además, ya sabéis que en este área yo me explayo, porque fue de esas primeras personas tatuadas que me impactaron, que tienen ese rollito ignorant. Además, Amy así lo demandó específicamente al artista Henry Haight, que es un artista residente en Londres, que ha trabajado también con grandes iconos en este canal, como es Alexander McQueen. Ella trajo el libro de 1000 pin-ups y enseñó específicamente a Henry lo que quería, con el nombre de Cynthia, en honor a su abuelica. Amy, al referirse a su abuela, hablaba de Sophia Loren, de joven. Ese tatu se convertiría en uno de los más icónicos de la historia, y además solicitó que ese diseño fuese crudo, que tuviese ese rollo ignorant, como se denomina hoy en día. Pero vamos, básicamente eligió un tatuaje con ese aire retro. No es que sea aire retro, es que realmente en esa época pues los tatuajes de la tradición americana tenían este estilo, menos centrado en lo académico, en esa anatomía, sino más en la simbología y el mensaje. Luego en el otro brazo tiene una herradura también que ha dado la vuelta al mundo, que pensamos en Amy y pensamos en esta herradura. Es un símbolo también dentro de la tradición y dentro del tatuaje tradicional americano, muy presente como símbolo en general de buena suerte. También puede tener el significado propio que uno le quiera agregar, con el lettering Daddy encima de esta herradura, Daddies en concreto. O sea, realmente se podría traducir como la buena suerte de papá o la niña de papá, ¿no? Y vimos también que Amy deja sus zonas más visibles del cuerpo, es decir, sus dos brazos, sus dos hombros, a las dos personas, los dos pilares de su vida y quienes la influenciaron irremediablemente respecto al jazz. Otro de sus tatuajes notorios es el que tiene en el lado del corazón, con un bolsillo en el que pone Blake. Creo que no hace falta explicar esto en profundidad. Tiene otro tatuaje de un rayito, tiene muchos otros, pero otro de esos que se nos viene a la cabeza es esa pin-up, también en topless, con ese rollo también tradicional, ignorant, taleguero, como queráis denominarlo, que curiosamente en uno de los Grammys le obligaron a taparlo porque decían que iba a ser provocador, y ella misma con un rotulador le dibujó un bikini a esta pin-up. Me encantan esas historias, de verdad. Muy bien, Maritere, ¿qué conclusiones extraemos respecto a Amy Winehouse, respecto a esta artista que ha marcado la historia de la música? Y además, con esta mujer sí que sí lo decimos rotundamente y sin ninguna duda. Amy ya traía una mochila tan pesada que huir de eso le habría costado años de terapia y ayuda constante, por parte principalmente de quienes la amaban, de su gente más cercana, y desgraciadamente no pudo ser, porque decidieron hacer precisamente lo contrario. Amy sin su Fender no estaba a gusto, su mood era el club de jazz, lo íntimo, la raíz de eso que amaba hasta la médula desde que nació. La fama y el dinero acabaron por eclipsar el verdadero icono que es Amy y la verdadera raíz del problema, por no hablar de que también encontró a alguien con quien compartir ese dolor
y esa fue su perdición. No va a ocurrir otra Amy porque es cierto que todos adquirimos pasiones y aprendizaje con los años, pero ella tenía ese algo difícil de describir. Amy se dedicó plenamente a un género de música culta, siendo una chica de un barrio de Londres que además no había tenido esa formación académica como tal. Estuvo en una escuela de teatro, pero al nada la echaron por un expediente disciplinario porque se hizo un piercing en clase. No tuvo una formación como tal. O sea, en la época de Amy no existían los tutoriales de YouTube para cantar. Y todo eso salió de ella, salió de su corazón y de su alma, basándose en las pasiones además de su padre y de su abuela y de toda esa música que escuchó. Era un genio, de esos que solo pasan una vez en la vida. Y me gustaría que me dijerais en comentarios qué opináis de Amy, qué significa para vosotros Amy Winehouse, su música. De verdad, este es uno de los vídeos, yo creo, más especiales que he hecho en el canal, porque a mí personalmente me encanta. Dejadme un like si os ha molado, queridos amigos. Podéis apoyar este contenido a través de Patreon, también podéis ser miembros del canal, PayPal para propinas y nos vemos muy pronto en la próxima clase.